Tardes, compañeros y maestro. Espero que se encuentren bien. Yo les voy a hablar sobre el momento de inercia de áreas. Para comenzar esta presentación vamos a hablar sobre algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la inercia? La inercia es una propiedad de la materia que resiste cualquier cambio en su movimiento, ya sea en dirección o en velocidad. Esta propiedad se describe en la primera ley de movimiento de Newton, la cual es la ley de la inercia, que nos dice que un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a continuar en movimiento en línea recta, al menos que actúe sobre ella una fuerza externa. ¿Qué es el momento? Un momento es la resultante de una fuerza por una distancia. Este efecto hace girar elementos en torno a un eje o un punto. El momento es constante. Se puede tomar claramente cualquier punto del plano y siempre dará el mismo resultado, siendo la distancia la perpendicular entre el punto y la dirección. ¿Qué es el momento de inercia? El momento de inercia es conocido como segundo momento de área, segundo momento de inercia o momento de inercia de área. Es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales. El momento de inercia comenzó a originarse cuando uno relacionó la fuerza con la presión. Esto fue conocido como fuerza por unidad de área con el momento. Considerando un cuerpo alrededor de un eje, es la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de la masa por el cuadrado de su distancia al eje. Momento de inercia para áreas. El segundo momento de área es una magnitud cuyas dimensiones son longitudinales a la cuarta potencia. Muchos suelen confundir este concepto con la inercia rotacional. La diferencia es que su masa es por longitud al cuadrado. Para evitar confusiones, algunos ingenieros denominan el momento de inercia para áreas como momento de inercia de masa. El segundo momento de un área respecto a un eje se conoce como momento de inercia. El centroide de un área se determina por el primer momento de un área respecto a un eje. Las fórmulas utilizadas para calcular el momento de inercia para áreas son momento de inercia en el eje X igual a la integral del eje Y al cuadrado del elemento diferencial de área. Para el eje en Y es prácticamente lo mismo, solo que cambian los ejes dependiendo si está en X o en Y. La viga también tiene relación con el segundo momento de inercia. En ingeniería y arquitectura se denomina viga a un elemento constructivo lineal que trabaja principalmente a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suelen ser horizontal. El esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y comprensión, produciéndose las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente, las cuales se calculan relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. El centroide. El centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto. Su localización puede determinarse a partir de fórmulas semejantes, las cuales son utilizadas para determinar el centro de gravedad o el centro de masa de un cuerpo. Se consideran tres casos específicos, los cuales son el volumen, el área y la línea. Para el caso del volumen, si un objeto se subdivide en elementos de volumen, elementos diferencial de volumen, la localización del centroide para el volumen del objeto se puede determinar calculando los momentos del elemento en torno a los ejes de coordenadas. Sus fórmulas son x igual a la integral de x del elemento diferencial de volumen. Para y lo mismo, pero integrando en el eje Y del diferencial del volumen, y para el eje Z o polo
es z igual a la integral de z del elemento diferencial de volumen. Para el área es de manera semejante. El centroide para el área superficial de un boleto o una placa o un casco pueden encontrarse subdividiendo el área en elementos diferenciales y calculando los momentos de estos elementos de área en torno a los ejes de coordenadas. Las fórmulas, como pueden observar, son parecidas, simplemente lo que cambia es el elemento diferencial de cada uno. En este caso serían de área. Para la línea, si la geometría del objeto es una barra delgada como un alambre, toma la forma de una línea, de manera que encontrar su centroide es aplicando las mismas fórmulas, pero cambiando el elemento diferencial de la línea. Ahora hablaremos sobre momentos de inercia para un área por integración. Cuando las fronteras de un área plana pueden expresarse mediante funciones matemáticas, las ecuaciones nos dicen que podemos integrar para los momentos de inercia el área. Si el elemento del área escogido para la integración tiene un tamaño diferencial en dos direcciones, entonces debe efectuarse una doble integración para evaluar el momento de inercia. También vamos a explicar el momento de un área respecto al eje polar. También los podemos tomar como segundo momento de elemento diferencial de área respecto al polo o eje Z. Esto se conoce como el momento polar de inercia. El eje polar es igual a la suma de los momentos de inercia respecto a dos ejes perpendiculares entre sí, contenidos en el plano del área y que se interceptan en el eje polar. El momento polar de inercia es de gran importancia en los problemas relacionados con la torsión de barras cilíndricas y en los problemas relacionados con la rotación de placas. La fórmula que tenemos aquí nos indica que el momento del eje polar, o sea, JO, es igual a la distancia al cuadrado del elemento diferencial de área. El elemento polar de inercia para toda el área resulta del momento polar de inercia igual a la integral de distancia al cuadrado del diferencial de área, y esto es igual al momento de inercia en X y el momento de inercia en Y. El momento de inercia de un área respecto a un eje en su plano está dado por el producto del área y el cuadrado de la distancia entre el elemento y el eje. La fórmula anterior simplemente fue un concepto así rápido de cómo explicarlo, pero vamos a explicar cómo el momento polar llega a esa fórmula. Aquí tenemos el momento de X, que es igual a la integral de sub A del eje Y al cuadrado del elemento diferencial del área, y también tenemos el momento de inercia en Y. Y el elemento polar es igual a la integración de distancia al cuadrado del elemento diferencial de área. Sabemos que r al cuadrado, o sea, la distancia, es igual a x cuadrada más y cuadrada. O sea que si sustituimos eso en la fórmula del momento polar, obtenemos la integral de x cuadrado más y cuadrado del elemento diferencial, y esto va a ser igual a la integral de x cuadrado del diferencial del área más la integral de y cuadrado del diferencial del área, y esto es igual al momento de inercia en Y más el momento de inercia en X. Y sus unidades son cúbicas, ya sea centímetros, pulgadas o metros. Ahora hablaremos sobre el teorema del eje paralelo para un área. Sabemos que este teorema está propuesto por el teorema de Steiner. El momento de inercia de un área respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo
que pasa por el centro de gravedad, más el producto del área por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes. En el caso de los componentes que comprenden las áreas de secciones compuestas, se puede utilizar el teorema de los ejes paralelos para determinar los momentos de área de esa sección. Como podemos observar, el teorema de los ejes paralelos es muy importante a la hora de realizar ejercicios. Este teorema tiene una limitante, ya que el teorema de Steiner solo se puede aplicar si uno de los dos ejes paralelos pasa a través del centroide del área. Vamos a explicar la fórmula que tenemos arriba. Esta fórmula es todo el despeje que se hace para sacar la fórmula marcada en el puntito amarillo. La fórmula marcada en el puntito amarillo nos dice que el momento de inercia de un área con respecto a cualquier eje es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo centroidal más el punto del área multiplicada por el cuadrado de la distancia entre los dos ejes. La distancia D es la distancia existente entre el eje centroidal hasta el eje donde se desea calcular el momento de inercia. En la fórmula tenemos que el momento de inercia es igual al momento de inercia prima más la distancia al cuadrado por el área. Esto sale de la fórmula que tenemos arriba. Todo esto es un despeje. Como podemos observar, y al cuadrado se convierte en y' más la distancia al cuadrado del diferencial del área. De ahí partimos para hacer un despeje con la integral donde se convierte y' al cuadrado por el diferencial del área más 2 veces la distancia. Después la integral de y' por el elemento diferencial del área más la distancia al cuadrado de la integral del diferencial del área. Todo esto se hace porque, como podemos observar en la ecuación, la integral sub a de y' por el diferencial del área es igual a 0. Así que si sustituimos los valores en esa fórmula nos va a dar 0. Por eso se hace todo este despeje para sacar la fórmula. Ahora hablaremos del radio de giro de un área. El radio de giro de un área plana tiene unidades de longitud y es una cantidad que se usa para diseñar columnas, siendo las expresiones del momento de inercia de un elemento respecto a un eje. K representa la distancia perpendicular respecto al eje L, a la cual habría que colocarse el área centrada de tal manera que produzca el mismo momento de inercia del área total. Estas fórmulas que tenemos aquí son para representar el radio en X, representar el radio en Y y el radio polar. Como podemos observar, Kx igual a la raíz del momento de inercia en X sobre el área, igual para Y y para el eje polar. Esta es la forma para sacar el radio de alguna figura. Aquí tenemos cálculo de momento de inercia para áreas, que en este caso estamos hablando del radio de giro, porque nos expresan la Kx. Estas fórmulas nos sirven más para áreas compuestas, pero era importante ponerlas ya que tenemos que tenerlas en cuenta. Para demostrar lo anterior, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a determinar el momento de inercia para el área rectangular. Vamos a sacar el eje X centroidal, el eje XB que pasa a través de la base del rectángulo y el polo o eje Z perpendicular al plano de X' y Y', que pasa por el centroide C. Como podemos observar en la imagen, tenemos un rectángulo que tiene coordenadas en el centroide Y', X', el eje XB, tenemos como base B sobre 2, como altura H sobre 2, y tenemos nuestra
área, que es la parte gris, donde vamos a sacar el determinante de y'. Así que vamos a comenzar a determinar el momento de inercia. Yo aquí ya hice los cálculos, puse las imágenes para poder explicarlo de forma más rápida. Espero que me puedan entender. Sabemos que para calcular el momento de inercia, en este caso vamos a calcularla respecto al eje X, así que va a ser momento de inercia en X igual a la integral de y al cuadrado del diferencial del área. Por conveniencia debemos utilizar un elemento diferencial de área en forma de una tira horizontal. En nuestro caso, como podemos observar en la fórmula, nuestro elemento diferencial del área va a ser la base y el diferencial de y'. Así que vamos a sustituir el elemento diferencial del área, que es dA, por la base del diferencial de y'. Como pueden observar, ya lo sustituí en la fórmula. Así que también vamos a utilizar fórmulas de integración. Así que necesitamos tener conocimiento básico sobre cálculo en integrales. Yo aquí puse las fórmulas. Tenemos la fórmula básica de integrales y tenemos la fórmula y tenemos el teorema fundamental de cálculo, que es la integral con sub b y sub a. Para comenzar vamos a utilizar la fórmula básica de integrales, que es lo que hacemos en el tercer momento de inercia. Esta fórmula nos da a entender que y cuadrado va a ser nuestro xa. Así que al exponente que tiene la y le vamos a sumar 1. Por eso, como podemos observar abajo, va a pasar como y exponente a la 3 sobre 3. Y marcamos sus límites, que no expliqué, pero sus límites son los que tenemos en la altura de nuestra figura, que es h sobre 2. B va a ser positivo y A va a ser negativo. Ahora vamos a seguir las fórmulas que tenemos a la derecha y vamos a utilizar de teorema fundamental la segunda, que fue donde acomodamos con los límites de A y B. Ahora vamos a utilizar la tercera, que es la función de B menos la función de A. Vamos a utilizar los límites que tenemos a los lados y con esas los vamos a cambiar por la y. Ahora vamos a realizar esa resta y ya una vez obtenido todo el procedimiento, nuestro resultado del momento diferencial va a ser 1/12 de base por altura cúbica, o base por altura cúbica sobre 12, que es lo mismo. Ahora vamos a resolver la parte B. Vamos a calcular el momento de inercia con respecto a un eje que pase por la base del rectángulo. Esta se puede obtener utilizando el resultado de la parte A y vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Como podemos observar, pusimos la fórmula de los ejes paralelos, que es el momento de inercia en x sub b igual al momento de inercia en x', que es el resultado que obtuvimos en el inciso A, más el área por la distancia al cuadrado. En este caso nuestra área es base por altura y nuestra distancia va a ser h sobre 2 al cuadrado. Sustituimos los valores y vamos a comenzar a resolver los exponentes que tenemos en nuestra distancia. Pasamos todos los datos igual, a excepción de nuestra distancia, que ahora se va a convertir en h al cuadrado sobre 4. Vamos a continuar resolviendo y vamos a hacer la multiplicación que tenemos del lado derecho, donde tenemos la base de la altura por la altura al cuadrado sobre 4. Esto nos va a quedar como base por altura cúbica sobre 4. Continuando con el ejercicio, vamos a buscar un mínimo común denominador.
ya que necesitamos realizar esta suma de fracciones. Como podemos observar, nuestro mínimo común denominador es 3. En la parte de arriba del lado derecho tenemos que ahora nuestro momento de inercia en x sub b va a ser igual a base por altura cúbica sobre 12 más 3 base por altura cúbica sobre 12. Como tenemos los mismos denominadores, vamos a eliminar uno y nos vamos a quedar con 1. Así que esto va a pasar como base por altura cúbica más 3 base por altura cúbica sobre 12. Si realizamos esta suma nos va a quedar como 4 base por altura cúbica sobre 12. Ahora vamos a realizar la división. Y esto nos da como resultado que nuestro momento de inercia en el eje x sub b es igual a 1/3 de base por altura cúbica. Ahora vamos a realizar el inciso C. Para obtener el momento de inercia polar con respecto al punto C, debemos obtener primero el momento de inercia en Y', la cual puede calcularse intercambiando las dimensiones de la base y la altura en la parte A. Esto nos va a quedar como que nuestro momento de inercia en Y' es igual a 1/12 de altura por base cúbica. La fórmula para calcular el momento de inercia polar sabemos que es JC, que es el momento polar del centroide, igual al momento polar de X' más el momento polar de Y'. En la parte de abajo, antes del resultado, vamos a sustituir nuestros valores en la fórmula, que esto nos quedaría como el momento polar igual a 1/12 de base por altura cúbica más 1/12 de altura por base cúbica. Resolviendo esto, vamos a igualar las fracciones y nos quedaría como 1/12 de base por altura al cuadrado más base al cuadrado. Espero que hayan logrado entender lo que intenté explicar sobre este ejercicio. También hablaremos sobre el momento de inercia para áreas compuestas. Un área compuesta consiste de una serie de partes simples conectadas. Si un área compuesta A está formada por varios componentes A1, A2, etc., el momento de inercia de A respecto a un eje dado se obtendrá sumando los momentos de inercia de las áreas A1, A2, etc. respecto al mismo eje. El momento de inercia del área compuesta es igual a la suma algebraica de los momentos de inercia de todas sus partes. Como podemos entender, el momento de inercia para áreas compuestas, como punto número 1 debemos utilizar un croquis o un diagrama. Dividimos el área en sus partes componentes e indicamos la distancia perpendicular desde el centroide de cada parte hasta el eje de referencia. Como punto número 2 vamos a utilizar el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia de cada parte debe ser determinado con respecto a su eje centroidal, que es paralelo al eje de referencia. Para efectuar el cálculo debemos utilizar una tabla que nos indican fórmulas para este tipo de áreas compuestas, ya que es un tanto complicado entenderlo si no tenemos esta tabla. Yo puse una que encontré en internet en la siguiente diapositiva. Si el eje centroidal no coincide con el eje de referencia, el teorema de los ejes paralelos, que es momento de inercia igual al momento de inercia más el área de la distancia al cuadrado, deberá usarse para determinar el momento de inercia de la parte con respecto al eje de referencia. En pocas palabras, tenemos que sacar el momento de inercia de cada figura que dividamos. Como tercer punto vamos a utilizar la sumatoria, que es el momento de inercia de toda el área con respecto al eje de referencias, que es determinado sumando los resultados de sus partes componentes.
Esto quiere decir que vamos a hacer la suma de los momentos de inercia que hayamos obtenido del teorema del eje paralelo. Esta es la tabla que mencionaba antes. Como podemos observar, tenemos fórmulas para el rectángulo, círculo, media parábola, semicírculo, triángulo, etc. Esta tabla nos va a servir cuando queramos componer áreas compuestas. Hablaremos sobre el producto de inercia para un área. Calcularemos el producto de inercia para el área, además de los momentos de inercia respecto a los ejes X y Y dados. El producto de inercia para un elemento de área dA localizado en el punto X y Y se define como elemento del momento de inercia de X y Y igual a X y Y del elemento diferencial de área, y resulta para el total como momento de inercia de X y Y igual a la integral de X y Y del diferencial de área. Aquí podemos observar que también nos explica, o más bien nos dan los pasos de cómo la fórmula se va despejando para llegar a esta fórmula tan pequeña y más fácil de utilizar. Momentos de inercia respecto a los ejes inclinados. El diseño de un elemento estructural y mecánico como una viga o una columna requiere el cálculo del momento de inercia de su sección transversal. A veces es necesario calcular los momentos y el producto de inercia para un área con respecto a un conjunto de ejes inclinados. Para hallar los momentos de inercia con respecto a los ejes inclinados U y V, que son momento de inercia U y V, es necesario conocer o calcular los momentos de inercia con respecto a los ejes X e Y, que son momentos de inercia en X y momento de inercia en Y conocer el ángulo de los ejes inclinados. En esta imagen podemos observar que aquí tenemos X, Y, U, V y Z. Todos esos son nuestros ejes. Así que los momentos de inercia respecto a ejes inclinados se relacionan con ejercicios parecidos a este. Para comenzar, usaremos ecuaciones que relacionen las coordenadas X, Y, U y V. A partir de estas fórmulas podemos observar que U es igual a X coseno de teta más Y seno de teta, y B es igual a Y coseno de teta menos X seno de teta. Usando las definiciones de momentos de inercia y reemplazando las ecuaciones anteriores, los momentos y el producto de inercia de dA con respecto a los ejes U y V se convierten en estas tres fórmulas. Al desarrollar cada expresión, obtenemos estas expresiones que nos indican el momento de U, de V, de UV y de UV. Pero cada uno se va a utilizar para situaciones diferentes, ya que por ejemplo los primeros dos son para ocasiones individuales y los siguientes dos son para ocasiones cuando ya estén unidos. Si integramos esto, obtenemos otras fórmulas que también nos van a servir. Todo esto es para llegar a... Todo esto se realiza para llegar a simplificar las fórmulas de entidades trigonométricas y de integrales. Como podemos observar, aquí podemos reducir las fórmulas con entidades trigonométricas. Si lo ven detalladamente, nos explican paso a paso cómo es que le hacen para llegar a la fórmula que tenemos marcada en amarillo al final. Igual para la ocasión de momento de B, de U, nos dan cada paso respecto al despeje de las fórmulas para llegar a una fórmula más simplificada. Aquí tenemos la última fórmula, que es la de momento de inercia en U y en B. Y por lo tanto, las ecuaciones de los momentos y producto de inercia quedan como estas que están marcadas de color
piel. También tenemos el momento polar. Si se suman las dos primeras ecuaciones, se observa que el momento polar con respecto al eje Z que pasa a través del punto es independiente de la orientación de los ejes U y B. Es decir, que el momento polar es igual al momento de inercia en U más el momento de inercia en B, y esto es igual al momento de inercia en X más el momento de inercia en Y. También sabemos que el momento polar se define como momento polar igual a la integral de distancia al cuadrado del elemento diferencial del área. Todos estos pasos son para llegar a fórmulas más específicas y detalladas. Así nos ahorramos estar despejando las fórmulas.